Bienvenidos a Permiso para Clave, un video podcast donde conoceremos a policías, militares y todos aquellos que hacen de la seguridad su forma y estilo de vida. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas e información cada semana en programas y directos a través de YouTube e Instagram. Búscanos como Permiso para Clave y síguenos también en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestra programación y novedades. Volvemos hoy a la carga y, como sabéis, nos gusta comenzar pues dando las gracias a nuestros suscriptores del canal: Yolanda, Miguel, Víctor, César, José Francisco y Nacho. Muchísimas gracias por hacer que Permiso para Clave llegue un día más a todos vuestros dispositivos, a vuestras casas o de donde nos escucháis o nos veáis. Y recordar que si queréis hacer como ellos y contribuir a que Permiso para Clave siga creciendo, podéis hacerlo en el enlace de nuestro canal de YouTube, aparte de poder seguirnos por todas nuestras redes sociales. Pues ya metidos en faena, le tenía muchas ganas a este programa, a este especial. Avisamos a los que no os gusta la historia, nos vemos en el siguiente programa. A los que sí os gusta la polémica, quedaros que este es vuestro programa. Tenemos un titular que estáis viendo en pantalla. Margarita Robles desautoriza al GEMAT con el centenario de Alhucemas para no incomodar a Marruecos. ¿Os suena? Bueno, esto ya ha pasado en varias ocasiones desde Perejil, porque ahora son nuestros aliados estratégicos, dejando de lado al que ha sido nuestro tradicional aliado, Argelia, los vecinos con los que siempre se están dando palos. Y pues había programado una serie de actos para conmemorar el centenario del desembarco de Alhucemas, una gran gesta que ahora explicarán nuestros invitados, que tuvo lugar en el año 1925 en la misma playa que lleva el nombre, Alhucemas, igual que nuestro peñón, el Peñón de Alhucemas, en la cual se dio un golpe de timón a la guerra de Marruecos, que venía dándonos bastante por saco a los españoles en nuestro protectorado español de Marruecos. Que sí, que era nuestro, era español, era un sitio más de España. Tan español como pueda ser Alicante, por ejemplo, Valencia o Madrid. Bien, pues ya que la señora ministra ha tenido a bien cancelar el centenario, esta celebración, esta efeméride de nuestro ejército, pues obviamente el equipo de Permiso para Clave se puso manos a la obra para darle voz y poner en contexto este centenario, que creo que no hay que pasar por alto, porque ya os digo que fue una gesta y va a tener muchos intríngulis relacionados con la Segunda Guerra Mundial y ese cambio de rumbo que tomó la Segunda Guerra Mundial en el teatro de operaciones europeos, en la que tuvo que ver, dicen, o parece ser, nuestro desembarco de Alhucemas. Sin más dilación, nos hemos ido a las fuentes y tenemos con nosotros a Álvaro, de la página de Instagram y del podcast Almuerzo Historia, el cual es muy jovencito, como él mismo se define, pero yo le considero una puñetera eminencia en esto de la divulgación de contenido histórico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Álvaro, Almuerzo Historia, y bienvenido a tu casa, Permiso para Clave. Bueno, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, como una breve presentación para la audiencia, mi nombre es Álvaro. Este va a ser ahora el día del libro, se van a cumplir 6 años desde que llevo divulgando historia en general, pero bueno, el tema ha ido derivando a historia militar, sobre todo del siglo XX. Y bueno, también desde hace unos 6 meses soy escritor, entre comillas, porque bueno, ya he logrado publicar mi primera novela, que va sobre la Primera Guerra Mundial, también en la misma línea que el resto de temas que trato en, pues como tú bien has dicho, en Instagram y YouTube. Bueno, nuestro segundo invitado, este sí que acabó ya la carrera en su día, no ha conseguido encauzar su vida y, ostras, pues te saca bastante carrera, precisamente, Álvaro. Nuestro graduado en historia de cabecera, Manin Soriano, bienvenido a tu casa. Buenas tardes. No, me saca ventaja Álvaro, que no lo conocía, encantado, Álvaro.
Encantado. No tengo Instagram, pero te buscaré. La web está como funcione. En YouTube, YouTube. Almuerzo Historia y te sale, sí. En cuanto me aclaro un poquito con el tema de la informática, que ya has comprobado que no, sabes que no voy muy bien. No. Vale, pero te seguiré, te seguiré. Bueno, pues bienvenido, Mariano. Dichosos los ojos. Sí que es verdad. Te puedo atracar de vez en cuando. No con cosas que tenemos tú y yo pendientes, pero bueno, fue mencionarte a Lucemas y chip de cambio dijiste, quiero estar. Sí, yo he venido a aprender, más que nada, porque además sé que has comentado que Álvaro es especialista en historia militar del siglo XX, entonces yo he venido aquí a opinar de algunas cositas, a comentar y sobre todo a aprender y a pasar el ratito y a intentar divulgar, que creo que tú ya sabes que es lo que pienso yo de la historia, que está para divulgarla. Efectivamente, lo bueno y lo malo. Y crear polémica, efectivamente, que es al Eso final también. de lo que se trata para que la gente investigue y se cree sus propias ideas y sus propios pensamientos, porque al final es algo que está ahí, pero bueno, la historia es interpretable según se mire o no. Pues siempre. Dicho lo cual, tú me has dicho, bueno, y la polémica es una cosa que a ti te persigue, sobre todo en esta nuestra querida ciudad. Sí. ¿Tú qué opinas de esta nueva bajada de pantalones directamente ante Reino de la Agüita para no incomodarles por este centenario con el terrorista del crimen, donde le dimos pues, pelo? Mira, justo cuando estabas haciendo la presentación, yo cuando voy hablando me gusta tener un folio delante para ir apuntando cositas. Y había apuntado lo de Margarita Robles. Me parece mal porque yo ya sabes que como historiador creo que hay que celebrar actos y hay que conmemorarlos. ¿Tú te imaginas que el día del desembarco, ya que estamos hablando de desembarcos, el desembarco de Normandía no se celebra nada en Europa? Porque ahora somos todos amigos, somos todos aliados. Alemania, Francia son la base de la Unión Europea. Yo no vería normal que no se conmemorase ese acto. Igual que considero que los distintos días de independencia americana respecto a lo que era el Imperio Español se deben celebrar y España tiene que estar presente como antigua metrópoli, que no potencia colonial, y esas cosas hay que conmemorarlas siempre. Y no creo que sea incomodar a un aliado celebrar ahora el centenario de un hecho histórico relevante al extremo, como es el primer gran desembarco de la historia, que Álvaro lo va a explicar mejor que yo. No creo que sea nada ofensivo celebrarlo, ni conmemorarlo, pero bueno, sabemos que la política funciona como funciona y los historiadores estamos o deberíamos estar para tratar de explicar estos temas. A ver, había una sana costumbre, por lo menos en mi época de militar se hacía, y era que el suboficial de cuartel, cuando o bien pasaban lista, generalmente se hacía por las noches. Pasaba lista a la compañía, cantaba las efemérides, recitaba las efemérides del día. Digamos, en la actividad que había o que iba a haber ese día o que se había realizado, contaban las efemérides legionarias. Pues tal día como hoy sucedía la batalla del Barranco del Lobo o el asalto a la posición no sé qué. O sea, era un chute de historia legionaria para la tropa que estaba allí formada y eran para parte de lo que era la idiosincrasia legionaria. Y se recitaban tanto victorias como derrotas, porque incluso de la derrota hay que aprender. Y en eso los españoles, Álvaro, ya te voy a dar paso, yo creo que somos los números 1 del mundo. O sea, yo no creo que nadie que se vanaglorie más de las derrotas que un español. O sea, al igual que nuestros amigos los piratas ingleses las ocultan, dígase las monedas de Blas de Lezo que ya habían acuñado, nosotros nos vanagloriamos de nuestras derrotas, incluso las hacemos románticas. Y Álvaro, no sé qué opinión tienes tú al respecto, porque aquí siempre empezamos fuerte, ya te lo he dicho que no nos cortamos con nada.
Bueno, agradeciendo también los halagos del compañero, eso es lo primero de todo. Bueno, yo no lo entiendo. Porque a nivel, o sea, si viniese de una institución cultural, lo entendería poco, pero viniendo encima de una institución militar es todavía menos comprensible. El desembarco de Alhucemas es una operación clave bueno, por supuesto en la historia de España y tiene una repercusión mundial en la historia militar del mundo. Y además hace algo muy complicado que es una operación que en la Primera Guerra Mundial se intentó, que fue el desembarco de Galípoli, se intentó un desembarco moderno al estilo de Alhucemas y fue un auténtico fracaso, aparte un fracaso extremadamente sangriento. Por tanto, los estados mayores tenían bastante respeto a hacer este tipo de operaciones y que España en su día se animase, junto con Francia, con una participación menor, pero en colaboración con el Estado francés, a realizar un desembarco de este estilo y encima que fuese tan exitoso que es el punto de inflexión para 2 años después concluir la guerra. A partir del desembarco de Alhucemas, la guerra del Rif entra en una caída libre hacia la victoria española. Entonces no comprendo por qué el ejército no la va a celebrar. Yo no le veo ningún sentido, desde luego. Porque son los políticos y no el ejército lo que no. Mi opinión, ¿sabes? No, sí, a ver, si el tema está claro, el GEMAT, de hecho, había una serie de actos y al que han desautorizado ha sido al GEMAT a quien los lleve a cabo, al jefe mayor de la defensa. O sea, que es un poco, no sé, es un poco raro. Pero bueno, dejando temas políticos aparte de que creo que son incomprensibles, como bien ha dicho Álvaro, y no llegamos por nuestra posición, pues vamos a ir al lío. Yo, como puse en la intro, si Margarita no va a la montaña, pues permiso para clave, con Almuerza Historia va a la montaña, en este caso va a Lucemas a desembarcar y a rememorar. Pues acaba el siglo XIX y se nos viene abajo el imperio español. Nos roban Puerto Rico, nos roban Cuba, perdemos Filipinas y teníamos por ahí África con el reparto de las potencias emergentes que se habían repartido el pastel africano y en el que España pues ya venía pintando muy poquito porque habíamos perdido nuestra influencia ya no en el mundo, incluso en Europa, frente a otros imperios emergentes. Y no sé cuál es vuestra opinión. Álvaro, el tema de meternos en esta aventura africana eran reminiscencias imperiales de esos jóvenes militares de Estado Mayor que ya en una plenitud militar dijeron, pues bueno, venimos de una guerra contra los americanos, contra los cubanos, contra los filipinos, pues qué manera mejor de seguir ascendiendo por méritos de guerra en este escalafón que meternos en una campaña africana. Bueno, quizás no tanto por los intereses de España, sino un poco en comparación con el resto del continente. O sea, se da un punto en el que España es prácticamente de las pocas naciones, y sobre todo las pocas naciones de Europa Occidental, que en ese momento está en declive. Y un declive, pues, como tú bien has dicho, viene de la guerra de Cuba, de haber perdido ya todo, ya solo le quedaban los territorios en África. Y bueno, es cierto que España, por su vinculación geográfica, ha tenido contacto con África un montón de tiempo, es decir, no estamos hablando de que fuese a tomar territorios en, no sé, en la península arábica o en el Cáucaso, ¿no? Sin ir más lejos, Ceuta y Melilla llevan siendo territorio español, al igual que las Canarias, varios siglos. Pero sí que es verdad que cuando se da el Tratado de África para repartir pues el continente africano con Escuadra y Cartabón, España tampoco se quiere quedar atrás. No va a exigir una presencia muy importante porque sabe un poco sus posibilidades, pero desde luego sí quiere tomar algo de relevancia, ¿no? Si he perdido toda la influencia prácticamente, al menos militar y política, que tenía en América, pues al menos en África voy a reforzarlo un poco. Entonces, bueno, en el marco de ese tratado, España se queda en esencia con 3 grandes territorios, bueno, grandes, la Guinea Española,
que está en el Golfo de Guinea, es un cuadradito. Y por cierto, a día de hoy no lo sé, pero es uno de los países, si se mira el IDH, el Índice de Desarrollo Humano de los países de África, es uno de los que lo tiene más alto. A pesar de Obiang. de Teodorín. Tú lo ves en el mapa y sigue saliendo muy verde. Luego el Sáhara Occidental, que a día de hoy está en gran parte ocupado por Marruecos. Y por otra parte, una franja montañosa, que es de lo que venimos a hablar en esencia en el día de hoy, que es la región del Rif, que está cerca de la cordillera del Atlas. Y bueno, digamos que hace una especie de, la gente lo puede buscar en un mapa, hace como una semiluna en lo que es la costa de Marruecos, del actual Marruecos más próxima a España. Entonces, bueno, yo entiendo que cuando España se mete a colonizar o a ocupar, o digamos a fortalecer su presencia, ¿no? Porque ya la tenía, pero a hacerla de manera institucional, a asignarla al Estado peninsular de manera más fuerte, lo hace en parte por una cuestión de restablecer un poco el poder perdido en América. De decir, no vamos a perderlo ya todo y vamos a perder ya Canarias y las Baleares y nos vamos a quedar en la península, no. Aprovechando además, sobre todo, que todo el mundo, incluido Alemania, que no tiene nada que ver con el continente africano, o Bélgica, se están cogiendo llanuras y extensiones gigantescas de terreno en África. Esas posesiones españolas en África, como bien están diciendo, son... siempre se ha discutido de que tampoco teníamos una posición negociadora lo suficientemente fuerte como para aspirar a algo más rico, algunas tierras con más recursos, y que nos tocó, digamos, el patito feo de reparto en este pastel africano, que suena mal decirlo porque al final es un continente, hay personas, etcétera, etcétera. Aunque la mayoría, obviamente, no existía ninguno como país, ya que eran tribus y cábilas dispersas por todo el continente. Pero en la realidad, ¿era algo, una realidad posible de que pudiésemos estar asentados de una manera efectiva y real sobre esos territorios que les tocó a España dirigir? Yo creo que sí. Bueno, no, sí, no, disculpa. Yo creo que... No me digas disculpe que... No, bueno, en cuanto al tamaño, sí. Y de hecho, posteriormente a la guerra no hubo, valga la redundancia, ¿no? Pero ya no hubo ningún problema en ninguno de los territorios. Y de hecho lo hubo solo en el Rif, que no era que, si lo ves realmente en comparación con el porcentaje de territorio que España tenía en África, la zona conflictiva tampoco fue una revuelta general de la población africana de decir los españoles son incapaces de gestionar nada. El Rif tiene unas causas pues muy particulares que no comparten el resto de territorios que España tiene en África, pero bueno, en cuanto a tamaño, digamos que España se queda con lo que se queda, dicho de manera coloquial, porque el resto de proyectos coloniales son muchísimo más ambiciosos y contradictorios entre sí. Francia quiere hacer un imperio del este al oeste, Inglaterra del sur, o sea, de norte a sur, chocan, entonces hay uno que gana, y bueno, luego Alemania que se queda a trozos sueltos, pero España es que no tiene la fuerza para imponer un proyecto colonial en África relevante. ¿Mariano? Yo es que ahí creo que también influye el hecho de que, como has comentado, o sea, Francia quería conectar de una manera el continente, Inglaterra de otra, a través del Nilo, toda la historia esta. Esos países, o Bélgica con las salvajadas que hicieron en el Congo, España lo que quería, que es el carácter español, no era hacer colonias, era hacer provincias. De hecho, el Sáhara, creo que haberte lo visto a ti, Pedro, una foto de un coche con matrícula del Sáhara, ¿puede ser? ¿Que sí, tú? Sí, correcto. O sea, y Guinea Ecuatorial, hasta su independencia, es una provincia como puede ser la de Murcia. ¿Vale? Entonces, yo creo que eso también influye a la hora de que España se queda lo que se queda, porque es un poco lo que va a sonar mal decirlo, pero es un poco lo que no querían los demás. Por lo que no les servía al interés estratégico que tenían en conectar Pacífico y Atlántico, o el Mediterráneo con África del Sur. Entonces yo creo que por ahí España
viene de perder todo, porque lo ha perdido todo en el 98. Salvamos las Canarias, ¿no? Que en un momento dado también yo creo que hasta se podían haber perdido. Pero yo creo que entra más ahí en juego esas dos variables. La de era un poco lo que no quería nadie y el modelo que tenía España de administrar y ocupar esos territorios era distinto al del resto de Europa. Sí, digamos que el modelo colonial español, que mira que odio esa palabra, no era someter, era integrar. Así se vio en la zona de los virreinatos, en las capitanías generales, y pasó de nuevo en África. O sea, no a lo largo de los siglos, incluso hasta que nos salió mal, por lo que nos salió mal, que no viene al cuento, no quiero hablar de ingleses, etcétera, etcétera, siempre ha sido el tema de integración, el mezclarse, el no someter y exterminar como si han hecho otros imperios, llámese el francés, llámese el británico, llámense los holandeses. De donde voy, quito y pongo lo mío. En España no, vimos, de hecho, como a lo largo del tiempo el Sáhara fue la provincia de Sáhara español, de hecho. De hecho, creo que tú lo sabes, mi madre es marroquí. Mi madre nació en Alcázar-Quibir cuando eso era parte del protectorado español. O sea que, sí, no. De hecho, yo tengo anécdotas de muchos de mis mandos intermedios en la Legión. Orgullosamente mostraban en su DNI que habían nacido en Villacinero, etcétera, etcétera. Y decían que ellos se habían criado en los cuarteles de la Legión, de Villacineros, de toda la zona del protectorado, y que guardaban un gran recuerdo. Y que, de hecho, ellos veían como una traición el haber abandonado la provincia del Sáhara español, porque aquello era España. Y ya siendo policía, a mí me ha tocado ver como muchos marroquíes venían con los DNIs antiguos, las cartulinas azules, que por cierto era considerado uno de los mejores documentos nacionales de identidad. Álvaro parece joven y no sabe de lo que estamos hablando. Hombre, las he visto pero por la historia, pero no, yo esos DNIs evidentemente sí, no los he visto en ningún sitio. Aquí Pedro y yo los hemos tenido. Sí. Por lo menos en la mano sí de abuelos y demás y de padres cuando eran jóvenes, y de hecho muchos de ellos en ese DNI te venía la profesión. Y correcto. Muchos marroquíes, muchos saharauis cuando venían aquí a España, o mejor venían en patera, venían de forma legal, orgullosos te mostraban que su padre o su abuelo había sido tropa nómada, había sido de una jarca, etcétera, etcétera, y te lo enseñaban con orgullo y decían, nosotros somos españoles. Por lo tanto, me parece todavía más una aberración, y recordar, como ya lo he hecho alguna vez aquí, que los administradores de el Sáhara sigue siendo España, lo cual hemos hecho caso omiso desde el 75, los acuerdos de Madrid, ha sido dejar tirados a esa gente, porque no hicimos una, voy a decir que es una palabra muy fea, una descolonización ordenada. Aquello fue un sálvese quien pueda, me voy y ahí os quedáis. O sea, se tenía que haber hecho de una manera ordenada, y al igual que han hecho los franceses, que ahora le está pasando factura, digamos, en sitios como pueda ser Djibouti, haber mantenido nuestras bases allí, ya que los administradores de aquellas tierras seguimos siendo nosotros. Y obviamente, para ser un administrador, si tú no tienes una fuerza permanente en aquel territorio, pues ha pasado lo que ha pasado con Marruecos, el Sáhara y los saharauis. Pero bueno, volviendo al tema, que me voy. Álvaro, habéis dicho que consideráis que no era una aventura alocada el tema de nuestra incursión en los territorios africanos que nos correspondieron, pero ahí tenemos a nuestros militares, entre los cuales cuando se empiezan a torcer las cosas, porque nosotros íbamos conquistando, digamos, o asentándonos, mejor dicho, pasito a pasito, montando un bloqueo, montando otro bloqueo, de cávila en cávila, y tiro porque me toca. Empiezan a surgir los problemas con algunos lugareños del Rif, y empiezan a haber muchas bajas entre las tropas españolas.
recordamos, en aquella época, todas son sacas de reclutas que hacían el servicio militar, pero de aquella ya teníamos una unidad que estaba todavía en pañales, que era la Legión de Millán Astray, Francisco Franco y Valenzuela, que eran la única tropa profesional que existía en aquel entonces en el ejército español. Y encontramos una cierta división entre militares que son partidarios de abandonar aquel protectorado porque no le ven posibilidades ni económicas, ni materiales, ni en el territorio, y otros de decir que no, que aquello hay que lucharlo y hay que establecer allí un protectorado efectivo sobre aquel territorio donde España ejerza y proyecte su fuerza. Bueno, a ver, la división yo la entiendo debido a que realmente la guerra del Rif es una guerra que no tiene la misma intensidad constantemente, es decir, de hecho comienza de manera muy latente. Se dice que hay gente incluso que considera que, porque la fecha oficial es 1911, pero hay gente que considera que empezó en 1909 con una serie de conflictos mineros que hay cerca de Melilla con los locales y no sé qué. Pero realmente la guerra del Rif se comienza a poner chunga de verdad una vez acaba la Primera Guerra Mundial, que es cuando, digamos, Francia, que no hay que olvidar que es la que ocupa la gran parte de Marruecos, se puede volver a centrar un poco en sus territorios coloniales, y es a partir de ahí donde comienzan a intensificarse un poco los conflictos. La división yo la puedo llegar a entender porque la guerra del Rif en principio dura demasiado, sobre todo para lo que es, porque el Rif de verdad que no será, bueno, no he hecho la comparación geográfica, pero no creo que sea más grande que 2 provincias andaluzas juntas. Entonces, es una zona relativamente pequeña que está costando una sangría constante de, como has dicho, muy bien, de sacas, y que además, según tengo entendido, había una manera, tú podías pagar una especie de exención para no acudir a la guerra del Rif. Y eso provocaba una desigualdad social, ¿no? E incluso vital en cuanto a tu derecho a poder morir o no en el desierto, que pues yo supongo habría mandos que no lo verían justo a todas luces, sobre todo si por ejemplo tienen familiares que no siendo de la rama militar se ven obligados a ir a luchar porque no pueden pagar el no ir. La guerra del Rif se alarga, juraría, son 16 años y el ejército español encaja más de 50.000 bajas. Son bastantes personas. Entonces, bueno, yo la división, desde luego, la comprendo. No sé, desconozco si a día de hoy se ha descubierto que es una zona con un gran potencial económico o industrial. Eso la verdad que ahora lo ignoro. Pero que por aquel entonces, por lo que tengo entendido, el potencial era minería, y a un nivel bastante normalito, y cuestiones de pesca. No desconozco si ahora hay yacimientos petrolíferos o cosas de gas, pero por aquel entonces... A ver, el gas obviamente sí que Argelia, pero estamos hablando ya de otro país más alejado, más a la derecha de lo que era la zona de influencia española. Se sabe que es una potencia geográfica con esto del gas a nivel africano estratégico, con Europa también. Lo cual hemos tirado por la borda con el tema de elegir entre unos y otros. Sí que es cierto. De hecho, lo primero que hicimos los españoles, y con lo cual empezaron las grandes bajas, fue lo que hicimos en Cuba o Puerto Rico, intentar establecer una línea ferroviaria, que fue cuando empezaron a cargarse a gente los rifeños porque no querían, digamos, progreso. Se cargaban a los trabajadores que estaban construyendo la línea ferroviaria, a los mineros que estaban, porque parece ser que allí lo que habían eran minas de hierro, y como dices, tampoco en gran importancia, pero ahí digamos que fueron las primeras escaramuzas, y a nivel de bajas, no sé si era lo que ibas a comentar, Mariano, a nosotros nos dieron más de 50.000 bajas, pero es que los franceses también recibieron lo suyo con más de 20.000 bajas, en un periodo de guerra de unos 16 años. No, te iba a comentar cuando has dicho lo del tren, que realmente es que me ha venido a la mente. El primer ferrocarril de España no es el Barcelona-Mataró famoso que nos contaban en la GB y en el cole. El primer ferrocarril de España es en Cuba.
Entonces, sí que es verdad que, claro, que empiezan desde un primer momento, principio de siglo, hay escaramuzas en la zona del Rif por el tema de eso, de ataque a mineros, ataque a intereses económicos, digamos. Y sí que es verdad, volviendo a lo que has comentado de los franceses también tienen innumerables bajas allí. O sea, no sabría decir ahora mismo, porque ya te he dicho que Álvaro es el experto, no sabría decirte las bajas, pero también fueron muy, muy, muy significativas. También porque es un tipo de guerra distinto, más enfocado al tema de De grupos guerrilla. dispersos. Sí, Sí, sí. de guerrilla, Exacto. de encamisadas, voy, doy un golpe de mano y me vuelvo y me marcho enseguida. Claro. Pues sí. Porque tampoco hay Y un además, ejército regular rifeño, ni hay efectivamente. una unidad. Es casi son casi ejércitos tribales. Vamos, Claro. a mi Y modo que de la, ver. y que la cávila que hoy te era leal, mañana por intereses se había pasado al enemigo. Y en Y vez al de revés, recibirte con té y con dátiles, te cortaban, te degollaban directamente. correcto. Sí, bueno, en la zona también, como bien ha apuntado Álvaro, una de las, de hecho, había que por eso se hizo, lo leí hace muchos años, digamos aquella zona era nuestra, es porque montamos un puesto en la zona de frente a Canarias de un asentamiento castellano de pesca y donde se creía que estaba, creo que era en el río de Oro, en el río Muni, no recuerdo muy bien, decían que ahí había estado, que se descubrió bastante después, había una pequeña un punto de habituallamiento, pequeña fortaleza castellana, y por eso se decía que aquello había sido territorio español, porque con el sultán de la época pues llegó a ese acuerdo que era un punto de habituallamiento para las naves castellanas que iban a faenar allí. Sí, sí. Yo me gustaría añadir, en parte, España cuando consigue los territorios en África, los consigue también porque Alemania hace bastante presión. Alemania está en un punto en el que está rivalizando con Francia en todo, incluido que, bueno, les gana la guerra franco-prusiana, perdón, les arrebatan Alsacia y Lorena y no ven con buenos ojos que Francia se haga con todo Marruecos, todo entero. Entonces, hace también bastante presión, contribuye mucho a que España coja y también tenga su parte, sobre todo en la parte del norte, para así cerrar el estrecho y en caso de guerra mundial, si tuvieran que pasar buques alemanes, pues que pasasen por territorio neutral. Luego, además, los franceses en la guerra se enteran en 1925, porque les hacen como una especie de anual 2 a la francesa, que juraría se llama la batalla de Ouagarda o algo así, en la que lo mismo, en un día bueno, en un día, en las jornadas sucesivas, los franceses encajan 2.000 bajas, el 10% de las bajas de la guerra las encajan en esa batalla, y es ahí cuando se dan cuenta que la molestia del Rif, pues quizás es más molesta de lo que parece, porque están, no sé si llegan a bombardear Fez o se acercan bastante, que es la ciudad francesa de la zona con la que tenía mayor importancia. Y luego es verdad que los rifeños cambian mucho de bando. De hecho, en el desastre anual ocurre algo así. Es decir, como tú bien has explicado, el avance español era por bloqueos. Y los bloqueos tienen son, bueno, fortines de madera, ¿no? Con sacos terreros. Y un techo metálico. Sí, y techo metálico que están en sitios elevados, ¿vale? Claro, para defender es ideal, pero para abastecerse pues no es una situación tan ventajosa. Entonces, en esos abastecimientos es donde se va fraguando ese goteo de bajas constante, de guerra de guerrillas, de voy, cojo a 3, los degollo, y ya está. Quiero decir, estratégicamente no has cambiado nada, simplemente hay 3 bajas más en el ejército del rival, más todo el peso psicológico que conlleva el tema de la sed y el desierto, porque si combatiesen, no sé, en la cornisa cantábrica, pues quizás el agua no es tan problemática, pero en la cordillera del Rif, pues es otro factor para desmoralizar a los ejércitos y de hecho en parte el desastre anual es como una mezcla de todo esto, de la estructura de bloqueo, del clima, de un cambio político. Claro, por eso te decía de que muchos militares de alta graduación del Estado Mayor abogaban por la retirada porque decían que este sistema de bloqueos ya se vieron, su efectividad se vio quizá, pero era otra guerra, era otro siglo,
en los bloqueos, porque todo eso viene de la guerra hispano-cubana, bueno, de la guerra civil de nuestra isla de Cuba, como Mariano y yo lo decimos, donde había un sistema de bloqueos defensivos que fueron muy efectivos, la verdad sea dicha, pero claro, como bien has dicho Álvaro, no es lo mismo la zona de Cuba, donde más o menos a mano puedes conseguir agua, conseguir víveres, que no en pleno desierto, que ese impacto psicológico que dices, si te vas a las referencias, si te ves algunos mapas, algunos bloqueos, bueno, la mayoría de bloqueos estaban en contacto visual unos con otros. Era o debería haber sido muy frustrante ver cómo tus compañeros están bajo fuego continuo sin que puedas ir a socorrerles, a llevarles agua. El ver que se pueden morir de inanición. Porque tú no eres capaz de avanzar a lo mejor 200 metros porque vas a caer tú también. O cómo salían de manera suicida porque ya no podían más, necesitaban beber. O se volvían directamente locos y decían, es que me da lo mismo, voy a morir de todas maneras, pues qué menos que intentar me llevo alguno por delante. Acceder a beber, ya no a comer, porque todo el mundo sabe que sin comer puedes estar X, pero sin beber la cosa es más jodida. Por lo tanto, yo entiendo ese, digamos, debate entre ese Estado Mayor de la retirada de África. Pero claro, yo, y esto es una opinión personal, creo que en esos debates la palabra Ceuta y Melilla se tuvo que escuchar o salir a la palestra en demasiadas ocasiones, porque retirarte, sí, pero retirarte significaba abandonar Ceuta y Melilla. Pues puede ser, pero claro, es que el sistema de bloqueos en realidad es un sistema, yo creo que muy español, porque a mí me ha venido a la mente ahora mismo el tema de las Torres de la Huerta aquí en Alicante, que es un sistema defensivo que cualquiera que sea de aquí, con el coche los habrá visto miles o algún turista ha visto las torres en la playa. Como ha comentado Pedro, eran unas torres y unas fortificaciones que desde una se veía a la otra. Tú te pones en Santa Pola o en Pilar de la Horadada y puedes ir viendo torres de defensa hasta Denia. hasta la provincia de Valencia. Sí. Y no solo el dato que me gusta a mí contar, no solo es que se viesen de una a otra, sino que para avisarse por la noche de una torre a la otra, que hacían fuegos, para saber si la torre si la torre que tú estabas viendo era la que estaba mandando el aviso, dentro de la siguiente torre había unos agujeritos en la pared por el que mirabas y estaba enfocado directamente a la siguiente para no confundirte. Como ha comentado, el sistema de bloqueos era el mismo, pero claro, a campo abierto. Están atacando en la colina de enfrente a la otra guarnición y o sea, el impacto psicológico de eso es aterrador, ¿sabes? Por muy militar que seas y muy preparado que estés, y sobre todo si tenemos en cuenta que había muchas tropas que eran de reemplazo, claro, sí. Dices, hostia, es que estoy sin agua, estoy sin comida, estoy a 40 grados con el cambio climático y no para pasar por encima. Claro, tú no podías hacer nada por ayudar al compañero. Álvaro, Ceuta y Melilla, ¿tú crees que hubiesen caído caso de una retirada de la zona del protectorado? Yo creo que sí. De hecho, Melilla la llegan a bombardear desde el Monte Gurugú y juraría que es la Legión con Franco a la cabeza quien salva a Melilla. Una gran gesta de la Legión, sí. Si no me equivoco. Entonces, pues, vamos, yo creo que hubiese sido inevitable, sobre todo con la dinámica de combate. De hecho, si España se hubiera retirado, hubiese sido porque, no sé, imaginemos que se hubiese repetido el desastre de Anual una segunda vez. Y España dice, mira, ya basta de perder aquí vidas a cholón, dicho de manera coloquial, y coge y dice, nos vamos. Pues Ceuta y Melilla se hubieran ido también porque es verdad que todas las tribus del Rif se comportan como eso, como tribus, ¿no? Como cábilas, como pequeñas
unidades políticas poco desarrolladas, pero sí hay un momento, que es sobre todo después del del desastre anual, que se establece la República del Rif, que es una especie de estado ficticio, no reconocido por nadie, pero que llega a solicitar entrar en la Sociedad de Naciones, que es la ONU de la época, y que llega a contar con 80.000 soldados. Es decir, sí tenían una estimación de fuerza aproximada en ese punto de la guerra. Claro, habían acabado de ganar el desastre anual y estaban con una fuerza impresionante. Si ahí España hubiese decidido, nos vamos, Ceuta y Melilla, pero por una cuestión de que es el territorio enemigo. O sea, nosotros, el ejército español de la época hubiera hecho una excepción de decir, bueno, estas dos ciudades que son el 1% del territorio del enemigo, con la retirada total no las voy a tomar. Yo creo que las hubieran tomado seguro. Sí, no había razón para mantener, no hubiese habido razón para mantenerla de ninguna manera. A ver, ya que Álvaro lo ha comentado, esto lo estudiábamos en la Legión, en la fase de instrucción. Cuando la segunda bandera de la Legión, la de Franco y Fontanés, salvan Melilla. Millán Astray, que era el jefe de la Legión, despertó a Franco mitad de la noche y le dijo: tenéis que ir a auxiliar Melilla. Ese auxilio consistía en levanta toda la bandera y os vais andando para allá, porque claro, la Legión no era una unidad motorizada, era una unidad a pie. Pues se hicieron 100 kilómetros en 30 y poquitas horas, con solo 2 paradas para habituallarse brevemente, y se hizo por el camino no más corto ni más largo, por el único que se conocía y el que era el más seguro. Aún así, en esa marcha hubieron muchos muertos que, atendiendo y adhiriéndose al espíritu legionario que inculcó Millán Astray, cayeron reventados y murieron. Ahí nadie se quejó, todo el mundo andó hasta que llegaron, y cuando llegaron combatieron y así liberaron Melilla. Esto es historia legionaria, es historia de España. En 32 horas, 100 kilómetros a patita, desde el campamento de la primera y la segunda bandera de la Legión, de Franco y de Fontanés, para el auxilio de Melilla. Que hay que hacerlos. Y con los medios. Y con los medios de la época, que eran unas espardeñas, y con todo el equipo de combate a cuestas. Sí, vamos, tuvo que ser. Yo he hecho senderismo muchos años y ha habido los días que ha tocado andar más de 30 kilómetros en un día, ya cuesta. Y yo sé que las mochilas que lleva el ejército no pesan lo que pesa la mía para Pirineos, pesa el doble o el triple. Entonces tuvo que ser aquello. Y además Es luego llegar una gesta, combatir y ganar. O sea, y ganar, efectivamente. A ver, claro, atendiendo a una de las pruebas de la hermana de la Legión Española, que es en la cual se fijó a la hora de crearse, que es la Legión extranjera francesa, su marcha del Quepy Blanc son 100 kilómetros. Tú tienes que hacer la marcha del Quepy Blanc para conseguir tu gorrillo legionario, y son 100 kilómetros en día y poco. O sea, que creo es algo que las legiones, tanto la francesa como la española, lo llevan inculcado, el caminarás hasta caer reventado. Es que yo creo que los ejércitos en general son un poco, en algunos aspectos, lo que sí que mantienen algún tipo de lo que yo entiendo por respetar la historia, para lo bueno y para lo malo. Porque en su propio carácter está, ¿no?, en la forja, lo que tú has comentado, de que te lo contaban en Historia Legionaria, en la propia forja de tu unidad y de tu sentimiento militar está el recordar los hechos que te han llevado, que realmente te han llevado hasta allí, porque la guerra del Rif, por ejemplo, nos ha llevado a nosotros hasta aquí. No me refiero a hacer este programa de YouTube, sino que el carácter español, la política española, la política marroquí y de todo es una suma de victorias, de derrotas, de cosas buenas, de cosas malas, de cosas muy malas y de cosas muy buenas. Entonces yo creo que el ejército ahora mismo, o la vida militar, puede que sea la reminiscencia, ¿no?, de esas
de esas cosas que tenemos que valorar y difundir. Efectivamente, para eso está Almuerza Historia, en mayor medida y en mucho menor medida Permiso para Clave. Álvaro, tras ese goteo incesante de ataques a las cávilas, de 3 bajitas por aquí, 5 por allá, que van sumando, sobre todo a las tropas españolas, en menor medida las francesas, pero también, como bien has comentado y apuntado, llega la jornada negra, llega Anual, llega el desastre de Anual y su expediente Picasso. ¿Qué nos puedes contar sobre Anual y el posterior expediente y esa depuración de mandos militares de responsabilidades? Yo, lo primero de todo, sobre el expediente Picasso, conozco su existencia, pero, y si no que me corrija, perdón, ¿te llamabas? Mariano. Mariano. Pues si no que me corrija Mariano, al final, juraría es un informe en el que se habla, ¿no?, de la negligencia de la operación, de todo el planteamiento. Al final, el director o el encargado superior, que es Manuel Fernández Silvestre, acaba falleciendo. Entonces, bueno, es el primero que depura responsabilidades. Es fácil cargarle al muerto el siempre viene, ¿sabes? Es como cuando hay un accidente de avión o de tren, que si se muere el conductor o el piloto, pues ha sido culpa suya. Siempre viene bien. Eso es. Sobre todo los políticos. De todas maneras, o sea, Anual como fallo estratégico, no creo que fuese solo él el responsable. Porque lo que se intenta llegar a Melilla, dando una especie de vuelta sobre, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Un territorio desértico, con bloqueos, con unidades muy separadas, con los suministros muy lejos, y es cierto, es una fuerza considerable, juraría son 13.000 los soldados que emprenden la ofensiva y se van dejando en distintos sitios. Lo que ocurre es que la retaguardia de todo ese caminito de bloqueos en dirección a Melilla, lo que hemos comentado antes, ¿no? Custodian unas cávilas que se rebelan, que de repente, con un ataque coordinado con un ataque de Abdelkrim, deciden rebelarse. En todo el momento en el que se está dando la batalla, la superioridad española, incluso contando con las tropas que se han rebelado, es muy superior, pero muy, muy superior. Pero el factor psicológico fue determinante, es decir, veo tiros delante, veo tiros detrás. Y a partir de ahí, muchas de las tropas que, como habéis comentado, las unidades profesionales escaseaban, muchas huyen en desbandada. De hecho, hay un contingente bastante numeroso, lo que pasa no recuerdo el nombre del bloqueo ahora, pero se refugian en un lugar, no me acuerdo, bueno, no pasa nada, en el que, bueno, poseen ametralladoras, munición, cañones, pero los asedian y los rifeños negocian con ellos para que entreguen su armamento y se van. ¿Y puede ser el desastre de Monterruid? Sí, eso es. Vale, pues en Monterruid, eso es. Pues digamos que hay una guarnición española numerosa y bien armada que decide rendirse a condición de que los rifeños les habían dicho iban a salir sin problemas. Y los degüellan a todos, absolutamente a todos. De hecho, hay una imagen que si la gente busca el desastre Anual, las tropas que desembarcan en Alucemas, cuando años después vuelven al lugar del desastre, en Monterruid y en Anual encuentran caballos y huesos de soldados que habían sido, bueno, ni enterrados, o sea, ejecutados y dejados ahí de... Sí, pudriéndose, sí. Eso es. Entonces, una vez el ataque se consuma, bueno, y se consuma también una retirada en Tepandada, la gente va llegando como pueda a Melilla. Yo, de hecho, hay una serie, lo que pasa creo que se llama Tiempos de Guerra, que produjo Antena 3 hace un montón de años, que va sobre la Guerra del Rif. Es raro que haya series españolas sobre la Guerra del Rif, pero aquella iba como de unas enfermeras o algo así. Y el inicio de la serie es el desastre Anual. Y de hecho se comenta, por lo de la sed que hemos comentado de antes, hasta el punto de que hay soldados que se beben la tinta de los bolis, de los bolígrafos de la época, para, pues bueno, intentar no morir de sed. Entonces acaban muriendo, creo que son a lo largo de las jornadas, porque es en verano de 1921, entre 8.000 y 10.000 españoles. Es ningún día más de la historia de España han muerto tantos españoles en un solo día, nunca. Es el día negro de la historia militar. Y bueno, yo eso entiendo que en el ejército lo tendréis, vamos, aprendidísimo. Entonces, Anual es un punto de inflexión. Luego sucede lo que hemos comentado de que Franco y la Legión acuden en auxilio de Melilla.
Y a partir de ahí, la imagen de la guerra en España cambia por completo. Hasta Anual, digamos que las bajas eran tolerables. Yo esto lo explico o pongo el contexto muchas veces de cuando la gente dice, ¿por qué en la guerra está prohibida la bomba nuclear? En principio está prohibido, ¿no? Pero no está prohibida una ametralladora, ¿no? Pues muy sencillo, porque tú de una ametralladora te puedes escapar. De una bomba nuclear no hay manera. Pues esto es más o menos igual. Es decir, ¿por qué la sociedad española no percibía la guerra del Rif algo tan grave? Porque, hombre, de una emboscada, tú te puedes. De volver del suministro de un bloqueo puntual, tú. Se asume que si son 3 bajas, es una cifra tolerable ahora, 8.000. De golpe. Bueno, voy a hacer una asimilación que no sé si es buena o mala o bonita o fea. Es un poco como el terrorismo, ¿no? Mientras mataban a guardias civiles en el País Vasco, bueno, se llevaba más o menos. Cuando se da un paso más y se matan a militares y guardias civiles y policías nacionales en el resto de España, o se empieza a matar políticos y jueces, o se ponen bombas como la de Hipercore, ¿no? Cambia un poco la percepción. Sí, la conciencia situacional cambia, claro. Claro. A ver, sí, estoy de acuerdo. Y que al final hay que ver el contexto, ¿no, Álvaro? Eran los alegres años 20. O sea, como que Marruecos, pese a estar ahí abajo, quedaba muy lejos para la sociedad española de la época. Recordemos, veníamos de la pérdida de un imperio. En España había sido neutral una vez más. Bueno, la primera guerra mundial fuimos neutrales gracias a su majestad Alfonso XIII. Y claro, meternos en camisa de 11 varas con una guerra en otro continente, África, eso me suena muy lejos. Los alegres años 20, pues a lo mejor miro hacia otro lado, pero claro, si las bajas van llegando y los periódicos, tú una mañana te desayunas que hay entre 8 y 10.000 bajas, ahí ya toca a muchas familias del país, a familias de clase humilde que han enviado a sus hijos por no poder pagar la exención del servicio militar a morir a una tierra que ni les va ni les viene. Eso es por eso lo que tú comentabas del cisma que hubo dentro de muchos mandos militares, de decir, aquí hay 2 opciones, o la guerra se solventa o nos vamos de África. Porque efectivamente con el tema de los felices años 20, la guerra del Rif, a pesar de que se inicia, ¿no?, posteriormente a 1910, pero es que no se inicia como una guerra como tal. Es decir, o sea, nosotros ya hablamos de guerra porque a años vista, pero en el momento es como un conflicto progresivo, digamos, no es como la Primera Guerra Mundial o la Segunda, que tiene un día en el que de repente se pasa de 0 a 100. Esto es poco a poco, y de repente te das cuenta que estás inmerso en una guerra. Y además, una guerra en la que, con la broma, te has pegado de 1911 a 1921, es decir, ya llevas una década combatiendo, una década encajando bajas, y ha pasado, pues eso, silenciosa, ¿no? Sinuosa, hasta el desastre anual, y luego el desastre anual con el informe Picasso y todo genera una crisis política que acaba con la llegada de Miguel Primo de Rivera, que es posteriormente uno de los grandes incentivadores y los que apoyan el desembarco a Alhucemas, que juraría que dirige Milán Astray. Casualmente es la primera operación mixta. O participa, mínimo. Sí, participa la Legión. Seguro. Pero es, por lo que leí yo en su día, es la primera operación, digamos, mixta donde intervienen varias fuerzas, Armada, Ejército de Tierra, en la que hay un solo responsable, que yo creo que parte de ese éxito se debe precisamente a que Claro. no hay, cada uno que se quiera poner una medallita, digamos, no, hay un responsable, que en este caso fue Primo de Rivera, el cual dirige el teatro de operaciones. Y luego, pues obviamente, debajo de la cadena de mando, pues obviamente los almirantes, los generales, etcétera, etcétera, que cada uno se ocupe de su parcela, pero yo dirijo, recordemos, como bien ha dicho Álvaro, se propicia una dictadura militar por parte de Primo de Rivera, que según dicen las malas lenguas, Álvaro, él era partidario de la retirada de África. Parece ser. No sé si eso se llegó a confirmar o él era un firme defensor de... Lo desconozco. Lo cierto es que lo desconozco.
No sé, eso Sí, eso sí o no, igual no es tengo ni idea. rumorología, vete tú a saber, sabes que al final la historia es así de maravillosa, que al final, fíjate tú, estamos hablando 100 años después de si Primo de Rivera era partidario o no de haberse retirado del protectorado español, fíjate. Claro, pero en ese momento Primo de Rivera todavía es solo militar, por así Sí, no es decirlo, político, y claro, no es él político. cumple órdenes. Sí que es verdad que, claro, llega un momento, como está comentando Álvaro, las bajas son un goteo, y claro, el que está en el terreno dice, oye, ¿qué hacemos aquí? O estamos o no estamos. No puedes estar aguantando este goteo de bajas, o nos implicamos y de verdad tenemos una guerra, o chicos, recogemos y nos vamos. Y es un poco lo que va derivando en esta situación. Sí que es verdad que a lo mejor el desastre de Anual, que es una operación militar desastrosa, con un alargamiento de las líneas de suministro, todo sale mal. Y ahí es cuando se tienen que implicar para decir, oye, ¿qué hacemos aquí? Y si estamos bajo las órdenes de los políticos o del rey, que tomen una decisión. Y a lo mejor sí que es verdad que Primo de Rivera se quería ir. No, yo creo que no lo sabremos nunca. Pero sí que cuando le dicen que se quede y que eso hay que pacificarlo, o hay que acabar con el conflicto, es el que se pone al frente. A ver, bueno, Mariano, tú y yo, cuando éramos críos, en cine de barrio, cuando ponían películas de verdad, las películas en blanco y negro de La Patrulla, de Jarca, A mí la Legión, etcétera, etcétera, las que están ambientadas en este proceso de nuestros militares africanos, porque, claro, hay que recordar que a todos estos militares se les acusaba o se les intentaba menospreciar diciéndole que eran africanistas. Pero Correcto. realmente era su razón de ser. O sea, donde Sí, estaba la acción, y para un militar, la acción es lo más importante en su vida y en su carrera, era África. Y era, de hecho, África en la cuna de la legión. Para un legionario, África es la cuna de la legión, ¿vale? En todas estas películas, obviamente, se tiene que tener el contexto en el cual se rodaron años 30, años 40, etcétera, etcétera, pero de una calidad, para mí, envidiable, sobre todo al cine histórico que se hace ahora, que para mí es una auténtica basura. Si veis, el contexto y el hilo de esas películas siempre es el mismo. Cuando se produzca el desembarco, se acaba la guerra. Cuando se produzca el desembarco, se acaba la guerra. Y era un tema recurrente entre todos los militares, estamos hablando de ficción, de decir, a ver si se decide ya Madrid se decide, porque en el momento que haya desembarco se acaba la guerra. Por lo tanto, claro. yo me imagino, sacándolo de la ficción a la realidad, la angustia de esos estados mayores, de esas compañías, de esos batallones, de esos regimientos, viendo que la solución pasaba por un posible desembarco anfibio, una operación, digamos, a gran escala para acabar con esas pequeñas escaramuzas, decir, señores, aquí o arrasamos o esto puede convertirse y ser un grano en el culo, con perdón de la expresión, de la cual no nos vamos a librar hasta que nos cansemos, porque ellos no se van a cansar, porque si algo tiene, digamos, el guerrero islámico, como pasó en Afganistán, es, a mí me da igual, yo igual no gano la guerra, mi hijo igual no gana la guerra, mi nieto igual no gana la guerra, perdón, pero ojo, que igual mi bisnieto sí que te va a ganar a ti la guerra. Para ellos, el 5, 10, 15, 20 o 30 años, para ellos no es tiempo. La paciencia es algo que es intrínsecamente algo que llevan dentro. Es una guerra de desgaste, desde esa mentalidad, pero claro, lo que para un concepto europeo, como tenemos nosotros, una guerra de desgaste puede ser, yo qué sé, no se me ocurre así el conflicto de los Balcanes, por ejemplo, una guerra de desgaste puede ser el asedio de Sarajevo. ¿Cuánto está asediado Sarajevo? ¿Un par de años puede ser? No es mucho más. Para ellos una guerra de desgaste son 2 generaciones o 3 generaciones. Y claro, desde el punto de vista, como hemos comentado, del militar que está allí, que el militar vería cuál era la solución, de decir, aquí nos tenemos que implicar si queremos que de verdad desaparezca esto, o sea, desaparezca este goteo de bajas y este desgaste mental, económico, político, todo. ¿Queréis acabar con esto? O nos vamos o nos implicamos.
Entonces, claro, ya te digo, como has comentado tú, el RIF tenía, las cávilas tenían otra mentalidad de, pues vamos a desgastar a estos. Ellos tenían que salir de ahí. Y los africanistas, lo quería comentar un poquito más tarde, y Álvaro lo sabrá y Pedro lo sabe seguro, son los que se dan cuenta de que en este país llamado España y en ese primer tercio del siglo XX, como en realidad casi todo, tenemos una clase política que no, digamos que no velaban por los intereses comunes. ¿Vale? No quiero ahora justificar nada, ni tener, ¿sabes? Como ya sabemos cómo es esto. A ver, estamos hablando con la perspectiva de 100 años atrás. Claro, pero bueno, ahora sí estamos haciendo sí un análisis cuenta, desde la comodidad de nuestras casas claro, a 100 años vista. Pero sí que se da la circunstancia de que hay un grupo de militares africanistas que, como tú has comentado, era casi despectivo, que el que quería subir en el ejército se sube, se escala por méritos de guerra o por antigüedad. Ellos, la forma que tenían de ascender, si quieres también vemos la admisión personal y todo eso, que puede ser tema de otros debates, y de cada militar, de cada persona en concreto. La forma que tenían de ascender eran ellos son los que bregan y los que están en una lucha al día a día, los que pasan toda la guerra del RIF, los que consiguen una serie de ascensos, una serie de éxitos y una serie de formación y experiencia, pero ven que desde la política de todos los partidos y de todo lo que en ese momento son derechas, izquierdas y todas las tendencias, no consideran que haya una reciprocidad, que haya un pensamiento de unidad, del bien común, si queremos llamarlo así, y claro, ellos, yo creo que tanto del fin del reinado de Alfonso XIII, como sobre todo luego en la República, se sienten abandonados y hasta cierto punto podemos decir que se justifican en esa experiencia que ellos han vivido para que luego se dé el golpe del 17 de julio y se produzca la guerra civil. ¿Me he adelantado? Sí. No, ya sí, nos hemos ido, pero sí, a ver, ahí estaban ya, digamos, que me corrija Álvaro, pero ya se estaban fomentando los cimientos de lo que iba a ser el cambio de régimen de una monarquía, régimen, dictadura militar, hasta la república, obviamente. Pero bueno, como bien has dicho, nos hemos adelantado de unos... Me he venido arriba. Bueno, sí, no te preocupes. Álvaro, quizá Anual viene dada o viene dado porque Adelcrín se vino un poquito arriba y dijo, bueno, si le estoy atizando a los españoles, pues bueno, me voy un poquito más para la derecha y también le doy a los franceses. Total, si estos son primos. Quizá ese fue el fallo de Adelcrín. Desde luego, el fallo fue efectivamente ser ambicioso de más. O sea, creerse en una posición... Vamos a ver, olvidar, por así decir, o sea, creer que España era los territorios españoles en África y creer que Francia eran los territorios franceses en África, y no es así. Entonces, el desembarco de Alhucemas, entre otras cosas, comienzan las negociaciones para un ataque combinado aeronaval franco-español, bueno, o hispano-francés, mejor dicho, por el peso de las unidades, a partir de la batalla esta de Guagarda que he comentado, que es el Anual francés. Seguramente, si los rifeños no hubieran, fíjate lo que son las cosas, si no hubieran atacado a los franceses, Anual quizás se hubiese tardado en producirse algún año más. Y ahí se hubiera visto el desarrollo posterior de la guerra. Porque son los franceses los que no los que habilitan, pero bueno, los que sí, como que les meten prisa a los españoles. Sí, dan el empujoncito ese, ¿no? Claro, o sea, el desastre Anual es en el 21, Primo de Rivera llega en el 23, pero el desembarco Anual no es hasta el 25. Claro. Año en el que casualmente es justo en el que a los franceses les atacan. O sea, los franceses les atacan y inmediatamente ocurre la operación. Y entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el fallo fue ser demasiado ambicioso cuando no podías. Es cierto que se veían, pues eso, 200 cañones, 80.000 hombres, venimos en buena dinámica, pero abarcaron demasiado. A ver, y hay que recordar que Adelcrín era un funcionario español. Sí, pero eso, mira, quería comentar también una cosita que me van surgiendo las ideas.
has comentado que Abdelkrim valora un poco, por así decirlo, que España es el protectorado español en Marruecos y Francia es el protectorado francés en Marruecos, ¿no? Como desconociendo un poquito la metrópoli. Si no recuerdo mal, creo que sí que era funcionario o algo de eso, sí que había estudiado Además, en París, puede ser, ahora que lo estás diciendo. A mí me suena que era funcionario español. Sí, había estudiado en Melilla, pero no es ni como los independentistas americanos que eran todos de élites criollas, No, no, ni no, como, no. ni como pueden ser, por ejemplo, el tema de Indochina y toda la zona esa franco-británica, o incluso Gandhi, ya por no hablar solo de levantamientos militares, que habían estudiado en la metrópoli, pero no el bachiller, habían estudiado en las universidades. Entonces, eso como has comentado, te da una valoración de lo que son los países distintos, porque realmente estás conociendo tu entorno. Y puede que ahí tenga un error de juicio, ¿no? A Del Clean, decir, bueno, esto sí que es verdad que le funciona hasta cierto momento, de si les voy atizando con una guerra de guerrillas, con pequeñas operaciones y pues con pasarlos a todos a cuchillo, me va a funcionar, que de hecho casi le funciona, pero sí que puede, en mi opinión, sí que parte esa base de desconocimiento tanto de lo que es España en general como Francia, el hecho de que no había salido de allí, vamos, no había visto mundo. Pues mira, que no, mira, te digo, mira, nuestro odiado del CRIM estudió, ojo, en la Universidad de Salamanca. Aparte que estudió Derecho Islámico, Sí, mira, por eso no lo sabía. estudió en Tetuán, en Melilla. Se trasladó a FED para estudiar Derecho Islámico en la Universidad de Caraguillín, ¿vale? Que está en FED. Sí, Su hermano, la universidad más correcto. antigua del mundo. Su hermano estudió Ingeniería de Minas en Málaga y Madrid, y Adelcrin realizó estudios durante una temporada en la Universidad de Salamanca. Por el tema este de que era funcionario español, sirvió en la administración colonial española como traductor y escribiente de árabe en la Oficina Central de Tropas y Asuntos Indígenas en Melilla. Y también trabajó en el Telegrama del Rif, que era un periódico donde escribía un artículo en árabe. Y siendo un jovenzuelo, fue nombrado cadí de Melilla, que es un cadí. Es una especie de juez para los asuntos musulmanes, que ya sabéis que Ceuta y Melilla, pues aquello es, digamos, una torre de Babel donde hay judíos, hay una comunidad judía muy grande, por cierto, a todo esto, hay cristianos y hay musulmanes en total paz, convivencia en paz. Pues este es nuestro querido Abdelkrim. Bueno, no recordaba lo de Salamanca, pero vamos, cursó a lo mejor llegó a un curso, ¿no? Pues que hizo de Erasmus, vamos. Desde luego, vamos. De todas maneras, yo creo que, o sea, cuando he hecho el comentario ese, y creo que es más o menos a lo que se refiere Mariano también, es el hecho de que cuando él valora si atacar Francia también, porque estamos hablando de que mata a cerca de 2.000 personas, a franceses, es decir, no ha hecho 15 bajas, es un ataque considerable. Él, o entiendo yo que no cree, que él no piensa que el ejército francés, imaginemos, ¿vale? En 1925, pues, ¿qué podría tener? 400.000 hombres en activo y una flota de, no sé, 100 naves y una flota de 250 tanques, que él cuando hace ese ataque valora y dice, no me van a atacar con tanta fuerza, es imposible. Porque si no, no lo haces. O sea, si tú crees que la respuesta va a ser que en 6 semanas vas a tener a 150.000 franceses en tu puerta, no lo haces. No le llegan 150.000 franceses, le llegan 20.000 españoles. En el desembarco a Lucemas, que parece ser suficiente. Entonces, bueno, no sé si queréis que nos metamos ya a hablar un poco de lo que es el suceso como tal. Sí, vamos ya, porque cronológicamente ya hemos puesto antecedentes a nuestros espectadores, ya hemos visto esas supuestas dudas que había ante el desembarco, ya hemos visto qué ha pasado
unos cuantos añitos ya desde nuestro anual hasta que le dan a los franceses y los franceses nos meten prisa para hacer ese desembarco. Entonces, los preparativos, Álvaro, ¿qué nos puede contar de esos preparativos? Y creo que hay un dato curioso de a quién le compramos material y dónde. Yo, mira, de hecho me he hecho aquí una lista, porque evidentemente en memoria no me lo sé todo, de la fuerza que se utilizó, porque, bueno, que los espectadores no piensen que a pesar de ser España y a pesar de ser 1925, no se fue con 2 lanchas de madera, ni muchísimo menos. Vale, bueno, quizás el contexto, vamos a comenzar, en vez de por España, un poco por el Rif. La bahía de Alhucemas es una media luna que hay entre Ceuta y Melilla, y además no solo es que esté entre Ceuta y Melilla, sino que está en medio prácticamente de toda la franja que controlaba España, está en el centro. Eso ya a nivel militar, pues bueno, si logras ahí crear un fuerte, hay una división de fuerzas, de suministros, es decir, es un buen punto para atacar. Y además está dado geográficamente porque es una bahía. Además España tiene un peñón cerca, que es el peñón de Alhucemas, y bueno, utiliza una flota de 104 barcos y es bastante. Yo juraría en mi vida he visto 100 barcos en la mar juntos, pero vamos, la vista tendría que ser impresionante porque hay 9.000 rifeños defendiendo las playas. Una operación de desembarco es, y tanto Mariano, que es historiador, como tú, que eres militar, sabréis que es una de las operaciones más complejas que hay. Y sobre todo un desembarco que se pretende aeronaval, es decir, se van a juntar infantería, aviones, barcos y carros de combate juntos por primera vez en la historia. O por la segunda, si se cuenta Galípoli. La primera exitosa, desde luego. Entonces, ¿cómo? No, que la primera sí exitosa, porque Sí, Galípoli fueron 250.000 bajas británicas y otras 250.000 otomanas. Empate técnico. Empate técnico. Bueno, derrota táctica. Sí, bueno, totalmente. Sí, pues se tienen que ir. El asunto, que me he ido un poco. Los rifeños, además, están bien dotados de ametralladoras y las playas están minadas. Y de los 104 barcos que despliega España, hay 3 acorazados, 6 cruceros, 36 navíos menores y 58 buques de transporte. Además, los soldados van en barcazas K del ejército británico, que en cada barcaza de desembarco más o menos llegaban a caber apelotonados en torno a 300 soldados. No en todas las barcazas, pero se llegó a esas cifras, que es también muchísima gente. Entonces, bueno, en cuanto al apoyo aéreo, hay 144 aviones, de los cuales solo 6 son franceses. El resto son españoles. Y de hecho, en la guerra del Rif es uno de los. Bueno, de hecho, juraría es el único escenario español en el que el ejército ha utilizado gas. Igual que los alemanes en la Primera Guerra Mundial, pues los españoles en el Rif bombardearon también con gas mostaza desde aviones. Y luego, además, también otra de las perlas del desembarco son los 17 tanques, carros de combate, de modelo Renault F-17 y Schneider, que son 2 modelos de la Primera Guerra Mundial, que esto no lo he encontrado, que entiendo que suministran los franceses. Puede ser que el ejército tuviera su dotación, pero desde luego a mí me encaja bastante más que bueno, los franceses tenían a patadas, porque los habían utilizado hasta hace nada. Y luego, en general, de tropas, acaban desembarcando en total, entre los días 8 y 12 de septiembre, 20.000 soldados españoles, que acaban, por supuesto, una nueva victoria. Franco, de hecho, juraría que combate, si no Franco, la unidad comandada por él, en los primeros asaltos o de los primeros asaltos a las playas de Alhucemas, porque en las primeras 24 horas ya hay 8.000 españoles sobre el terreno. Luego, posteriormente, pues se van desembarcando más y más oleadas. Se desembarca en 3 playas, en la playa de Cebadilla, en Ixdaín y en Punta de los Frailes. Y en todos los casos, a pesar de que hay bajas, que ahora las comentaremos, previamente al desembarco hay un bombardeo intensivo, tanto por parte de la aviación como por parte de la flota, para intentar desminar todo lo posible, quitar el mayor alambre espino y, bueno, y por supuesto, pues eliminar, ¿no?, al máximo número de enemigos. Y el desembarco que se realiza en unos 4 días, repito, entre el 8 y el 12 de septiembre de 1925, los españoles fallecen 200 españoles y resultan heridos en torno a otros 200,
y en el caso de los rifeños mueren unos 700. Y la población civil por culpa de los bombardeos, porque pues tampoco eran excesivamente precisos, yo no encontré el número, pero que hubo muertes civiles, pues sí, como en cualquier bombardeo a una franja costera, ¿no? Y nada, a partir de aquí cambia por completo la guerra, porque se abre un nuevo frente inesperado con una fuerza y una, sobre todo, contundencia, porque lo que hemos dicho, ¿no? 3 unidades en un bloqueo es sencillo. Ahora, cargarse 2 carros de combate, ¿con qué armas? Porque estamos hablando de cañones de los cuales tú no eres ni el fabricante ni tienes suministros. Las municiones que tienes son las robadas, se te acabarán acabando. Y bueno, y luego la formación, ¿no? Que las tropas rifeñas, una cosa es Claro, hay que saber usarlas. probar el armamento, eso es, pero y una vez se averíe, ¿qué? Que de hecho eso es una cosa que antes se había comentado en Afganistán, eso es una cosa que les pasó a los talibanes cuando cayó Kabul, o la tomaron los talibanes de nuevo en 2021, salieron noticias, no, los talibanes van a tener 4 aviones, 200 carros de combate, ya, pero eso ¿quién lo va a ¿Quién operar lo y a vuela? ¿Quién lo reparar? vuela? Claro. En YouTube hay de todo, ahora te puedes sacar un tutorial de... Sí, pero bueno, a ver, se dice que de las 17 piezas, creo, ¿no? Que había por parte de los rifeños que utilizaron como batería de costa, eran robadas, obviamente, a los españoles, pero precisamente dicen que estaban operadas por mercenarios. Mercenarios, me imagino que europeos. Pues claro, como bien ha dicho Álvaro, tú lo robas, pero no sabes utilizarlo, porque recordemos que esta gente rifeña mayoritariamente era bereber, iba con un fusil del siglo XIX, de cerrojo, un Mauser. de cerrojo, efectivamente, y se apoyaba en su camello para disparar, para abrir fuego, que era, ojo, eran unos excelentes tiradores. Recordemos que había una unidad, incluso en el ejército español, que eran los tiradores de Igni, que era considerada una unidad de élite, ¿vale? O sea que eran muy buenos tiradores, pero claro, ante, digamos, una guerra tradicional, entiéndase, vale el contexto de 1925, una guerra tradicional contra un ejército moderno, como podía ser el ejército español, el ejército francés, pues obviamente en el momento que se acabaron las tibiezas y se dio ese paso al frente decidido, pues obviamente no tuvieron nada que hacer, ¿no, Álvaro? No, o sea, no hay ningún otro momento en la guerra en la que se ponga en tesitura en la que se dude, ¿no? de la victoria española. Es cierto que se tardan 2 años más, porque seguramente entiendo, la parte final no la tengo tan clara, pero entiendo que habría un proceso de igual que tú atacas de poquito a poquito, luego la reconquistes también de poquito a poquito. Y en ese proceso, pues supongo que por eso se alargaría, pero ya de otra manera, ya encajan menos bajas, ya eres más efectivo. Seguramente el desembarco también, que no es una cosa que hemos mencionado, ¿no? Pero también introduciría una cantidad de recursos logísticos, de suministros, de, pues, si no camiones, pues burros o más caballos, pues armamento menor que no he logrado encontrar la información, pero bueno, entiendo que también se depurarían esos procesos y eso haría todavía más eficiente todo el proceso de guerra hasta finalmente concluirla en 1927. Sí, bueno, ya desembarcar un tanque que parece ser, por lo que, a ver, informaciones o lo que hemos podido leer, que ha llegado hasta nuestros días, que la relevancia de los carros de combate que pudieron desembarcar, que para mí ya me parece un éxito el desembarcar, y más como en la costa de Alhucemas, que no es, pondremos fotos, pondremos mapas, como bien indicado Álvaro, durante este episodio para que las podáis ir viendo. No es una costa sencilla, no es una playita donde tú llegas, baja la rampa y desembarca fácilmente, ¿vale? Es un terreno muy complicado. O sea, ya poner un carro, un Renault R17 creo que era, o no sé qué modelo, disculparme que se me ha ido, pero bajar un carro de combate de una nave en ese terreno, ojo, yo para mí ya es un éxito. O sea, todo reconocimiento para los ingenieros, los pontoneros que con los burros fueron a la línea logísticas habituallando. Es que la operación logística que llevó a Lucemas tras de sí, creo que es digno de estudio para cualquier academia militar, y creo, ya para avanzar y para ir terminando, antes de lo que significó el después de Alucemas, que Álvaro, la leyenda, o eso nos gusta pensar a los españoles,
que el día D norteamericano, ese día que cambió la Segunda Guerra Mundial en el teatro europeo, se dice que tuvo su fiel reflejo en el desembarco de Alhucemas. Los mandos norteamericanos lo estudian porque es la única referencia relevante y numerosa en la que se pueden centrar. Juraría que en el desembarco en Normandía se desembarca en un solo día, pues en torno a 6-7 veces más tropas y bastante más carros de combate, intervienen muchísimas más fuerzas, pero es realmente el único escenario, ¿no?, en el que tú puedes fijarte, porque no había antecedentes. Simplemente, bueno, puede ser que se hicieran otros desembarcos, ¿no? Pero a mí no me suena, y eso es una operación que a mí me gusta. Es verdad que Estados Unidos, al cabo de la Segunda Guerra Mundial, por el escenario, sobre todo por cuando combate en el Pacífico, es una cosa que trabaja mucho, el tema de desembarcar constantemente, porque combaten en islas todo el rato. Pero sí que es verdad que de cara a una operación anfibia total y masiva que cambie el panorama de una guerra, que luego ya entraríamos, ¿no?, a debatir, eso sería otro tema, el desembarco en Normandía dentro de la Segunda Guerra Mundial, si tiene un peso de, que se entienda, Hollywood, ¿no? Ya. Yo creo que de todas maneras fue una operación súper relevante y muy importante, pero que los americanos se fijan en, efectivamente, aparte juraría que Eisenhower en persona es quien estudia la operación, desde luego. Sí, al igual que Primo de Rivera estudió y muy mucho los puntos flojos de Galípoli, y lo mejoró, pues me imagino que Dwight Eisenhower pues haría lo mismo, diría, bueno, esto se hizo, recordemos que han pasado cerca de 20 años, obviamente en esos 20 años ha habido una revolución industrial militar enorme, donde en cuestión se van quedando anticuados los medios materiales militares, ya no te iba a decir por décadas o por lustros, por año, se iba quedando anticuado los avances militares año tras año. Por lo tanto, no es comparable y obviamente los americanos lo hicieron pues a lo grande. Pero bueno, como bien has dicho, eso es otra historia, sino que se lo digan a los canadienses, que los han borrado de la historia de mala manera. Álvaro, tenemos el desembarco. Les hemos dado una buena turra a los rifeños, y a Del Crim, pues a la hora de rendirse, como buen valiente que es, dice, no, españoles, al igual que hicieron los alemanes, que se prefieren rendir a los americanos antes que a los soviéticos, a Del Crim lo tuvo muy claro a quién rendirse. A los Enseguida franceses. se fue al lado francés a rendirse, es decir, aquí me tenéis que no quiero saber nada de los españolitos. ¿Qué significó para España, la sociedad española y el protectorado español, la victoria en el desembarco de Alhucemas? Bueno, y entiendo que ya la conclusión de la guerra, ¿no? Efectivamente. Vale, pues bueno, en primer lugar un alivio, porque 16 años son muy largos. De hecho, hombre, no tengo 16 años, no tengo más, pero aunque los aparentas, es un porcentaje bastante generoso de lo que es mi vida, y bueno, y evidentemente a cualquier persona normal, 16 años en los que tú has podido quitarte un conflicto de encima, con todo el gasto, tanto económico como político como social, que eso conlleva, pero luego sí es verdad que hay un bajón. Es como claro, ganamos y es genial, pero de repente vas al registro y hay 25.000 personas menos. Y las familias, el que ha perdido una pierna, le da igual que haya ganado ya en Alhucemas, ¿no? O el que ha perdido a un hijo o a dos, o a un marido. Entonces, digamos que el periodo en el que el RIF acaba y comienza la Segunda República es un poco la respuesta de parte de la sociedad, en la que pues todas esas frustraciones de desigualdades sociales de en cuanto a quién va a la guerra y quién no, de las condiciones económicas porque eran los felices. Claro, la guerra del RIF es tan larga que da tiempo a que sean los años 20 y a que conforme se acabe se entre en la Gran Depresión. Entonces las condiciones económicas globales vuelven a ser otra vez muy malas y bueno, es un antes y un después. Y luego que condiciona mucho la guerra civil. Toda la rama efectivamente de africanistas luego tienen un papel clave, sobre todo al inicio de la guerra. Seguramente si el bando sublevado no hubiera contado con el ejército de África, quizás no hubiese estado tan claro quién hubiera ganado la guerra, porque aparte de ser los grandes protagonistas del puente aéreo, que es también otro hito histórico militar español, que es el primer puente aéreo de la historia,
que se utiliza para cruzar del estrecho de Gibraltar a la provincia de Sevilla. Luego todo el papel que tienen en las primeras ofensivas de la guerra en Andalucía, y todo eso ocurre, y los marroquíes, de hecho los regulares, ¿no? Que hay gente que desconoce que hubo marroquíes, un número muy elevado, que combatían en contra de la República con el bando sublevado. Fueron tropas que en número quizás pues no eran tan grandes, pero en cuanto a calidad, experiencia, determinación y eficacia, y sobre todo terror psicológico también. Sí. Eso también tuvo un factor muy importante. Cargaban una fama en cuanto a lo militar muy impactante, por así decirlo. Claro, nos encontramos, Mariano, tras el desembarco de Alhucemas, a tropas altamente cualificadas y entrenadas y con experiencia de combate, Claro. con la cual afrontar una guerra civil, porque gran parte de, como bien ha dicho Álvaro y hemos comentado a lo largo de este programa, africanistas eran afines a la sublevación. No quiero decir, porque en ese guirigay que hubo la sublevación, ojo, la mayoría o muchos de los militares eran republicanos. De hecho, Sí, sí. La gente se echa muchas veces la mano a la cabeza de es que era entre monárquicos y republicanos. No, ojo. No. La guerra civil se hizo para salvar la república. Claro, a ver, aquí también yo aquí quiero comentar dos cosas. Bueno, quería comentar una que nos hemos dejado pendiente, que era el tema de lo que tardan en concluir la guerra después del desembarco. Es por evitar precisamente otro anual, de decir, vamos a limpiar y asentar el territorio antes que un avance rápido, que hubiese sido volver al punto inicial, en mi opinión. O sea, el haber hecho un avance rápido después del desembarco de Alhucemas, yo creo que hubiese sido un error, y no lo cometen. Y en cuanto a lo que estás comentando de las tropas motivadas, con experiencia, sabiendo usar la baja psicológica que también la usan, y como tú bien has dicho, todos los golpes de Estado, en realidad, desde Julio César, se dan para salvaguardar el orden. De hecho, el del 23F, si os fijáis en el bando de Miral del Bosch, dice que ante los graves acontecimientos que se están dando en Madrid. O sea, Miral del Bosch saca los tanques a la calle para evitar el golpe de Estado o los graves acontecimientos que se están dando en el Congreso con la toma de Tejero. Es un dato curioso que yo siempre lo he interpretado así. Entonces, respecto a lo de la guerra civil, que me disperso, el primer bando de guerra, el bando del alzamiento, acaba con viva España republicana, porque los sublevados consideran que la república está en un deterioro político, económico, moral y de todos los adjetivos que le queramos meter, y ellos se levantan no contra la república, se levantan contra el gobierno de la república. Y sí que es verdad que en el alzamiento, en el golpe, hay republicanos, hay monárquicos y hay de todas las tendencias políticas. Evidentemente no hay de extrema izquierda ni por asomo, pero sí que hay una unidad en ese sentido de decir, oye, lo que hemos comentado antes, estamos por encima de lo que son nuestros políticos, estamos por encima de nuestros representantes, sí que tenemos una unidad, sí que tenemos una visión de conjunto, y eso es por lo que se levantan. Y claro, vienen de haber hecho una guerra, de haber tenido haber pagado ellos, en el sentido de que son ellos los que se dejan los muertos, igual que en muchas ocasiones. Y dice, nosotros veíamos ya cuál era la solución, igual que yo he visto cuál era la solución para acabar con la guerra del Rif y pacificar el territorio. Se ven en la tesitura, o se ven, que no sé cómo expresarlo para, ¿sabes? De decir, oye, nosotros podemos salvar esta situación, ya lo hemos hecho una vez, ya lo hicimos hace 15, 16 años, ya salimos de esta. Y precisamente cuando salimos de esta, por la mala política que nos llevó a la situación, ahora hemos vuelto a una situación política en la que es deterioro, es caos,
y tenemos que arreglarlo. Es lo que pensaba. Pues sí, pues vemos que al final Alucemas anual, el RIF, el Protectorado de España y Marruecos, ha tenido en nuestra historia más peso del que generalmente o comúnmente se le da, porque ya veis que un conflicto tan extenso que prácticamente desemboca a las puertas de nuestra horrible guerra civil, para que veáis ese peso y esas consecuencias que pudo tener. Pues Álvaro, de Almuerzo Historia, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer un breve apunte más para finalizar, pero creo que hemos puesto algunos puntos sobre las IES. Obviamente esto es historia, nos dejamos muchísimas cosas en el tintero, pero para eso están las hemerotecas y los libros de grandes escritores, entre los cuales ya te incluyo, Álvaro, para empaparnos de la historia, para aprender de la historia, para sacar tus propias conclusiones de la historia y ver que la historia es imperfecta, pero precisamente por eso creo que es tan bonita y tan maravillosa, sobre todo para que podamos aprender y ver que somos imperfectos y no tenemos que cometer errores del pasado. Bueno, yo lo primero darte las gracias por la invitación. De hecho, he agradecido un poco hablar de la guerra del Rif porque últimamente siempre estoy hablando de la guerra civil y aunque es un conflicto cercano, pues no tiene nada que ver y se agradece poder hablar de otros temas. Nada, yo he estado muy a gusto y he aprendido porque ha habido pues ciertos detalles o tanto imperfecciones mías como yo, por ejemplo, que Abdelkrim había estudiado en Salamanca, fíjate, he dicho en París. Es cierto que cuando justo lo han mencionado, he dicho. A mí se me ha ido completamente. Sí, como que no era un campesino, desde luego. Entonces, pues bueno, aprender siempre está bien y nada, simplemente pues eso, agradecerte el rato y poquito más. A ver, Mariano, creo que hemos tenido hoy un invitado de lujo, ¿eh? Sí, yo lo primero, saludar a Álvaro, un placer conocerte. He aprendido mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que ya te digo, lo de Abdelkrim se me ha ido totalmente eso de lo de Salamanca. Se me había borrado de la mente. Y nada, como has dicho, lo de que nos hemos dejado cosas en el tintero, vamos a engañar a la gente y vamos a decirle que lo hemos hecho a propósito para que ahora busquen. Y ahora que cada uno busque, saque sus propias conclusiones, lea unos, lea otros, y eso es lo que hay que hacer con la historia para divulgarla, que la gente tenga ganas de leer, de aprender y de ver. Efectivamente. Y que no se fíen de Wikipedia. Efectivamente, hay que ir a grandes historiadores como nuestro Cortázar y, bueno, por citar solo a uno, pero tenemos grandes historiadores e hispanistas, ojo, a los cuales poder recurrir, leer y sobre todo informarnos. Y sobre todo yo quiero leeros a vosotros en vuestro feedback de este episodio de hoy para ver si volvemos a atracar a Álvaro y que nos sale, porque os puedo decir, seguir a Muerza Historia. Tiene unos programas y unas publicaciones brutales. Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, Guerra Civil, datos que os van a dejar con la boca abierta y los cuales es preciso recordar y ver que detrás de todos esos datos hay historias, hay personas y hay consecuencias que vimos hoy todos en el día a día. Sin más, Álvaro, Mariano, muchísimas gracias y nos vemos a todos vosotros en el siguiente Permiso para Clave. Hasta la próxima.